capítulo 2. Y esta mañana, hermanos, vamos a hablar acerca del anticristo. Primera de Juan 2, 18 al 29. Y bueno, tal parece que la Biblia enseña sobre un personaje que se va a manifestar en los últimos tiempos con gran poder, que hará persecución, ¿verdad? O guerra contra la iglesia, contra la verdad, el cual la palabra dice que será un hombre, ¿verdad?, que engañará a muchas personas, que tendrá un gran poder incluso para hacer milagros y que incluso reclamará la adoración que solamente merece Dios. Tal parece, ¿verdad?, que la Biblia enseña acerca de la manifestación del hombre de pecado en los últimos tiempos. Pero en estos pasajes de Primera de Juan, en el capítulo 2 de los versículos 18 al 29, vamos a hablar de los anticristos, que siempre han estado entre nosotros, ¿verdad?, y que tienen la misma finalidad de engañar a las personas para que no crean la verdad y de traer, ¿verdad?, persecución a la iglesia del Señor. Juan, ahorita vamos a leer que Juan nos dice que estos anticristos ya están en el mundo y a lo largo de la historia han perseguido a la iglesia. Sin embargo, parece, ¿verdad?, que todavía se espera un anticristo todavía más grande en poder, en maldad, ¿verdad?, que por todos los medios y el poder que Dios le ha conferido, ¿verdad?, hará guerra contra los santos. Y esto no es más que parte del juicio de Dios. Quiero que tengamos en mente que Satanás, ¿verdad?, y los enemigos de la iglesia no tienen más poder, solamente aquel que Dios les ha conferido para cumplir sus planes. Ellos no son soberanos, ellos no se gobiernan solos, sino que cumplen la agenda que Dios ha establecido. Y para los inconversos un anticristo es para juicio, y para nosotros los cristianos pues es para purificar la iglesia, para probar nuestra fe y prepararnos para la eternidad. Entonces no debemos temer. Ok, vamos a leer versículos 18 al 29 y enseguida vamos a orar. Dice la palabra del Señor: Hijitos, es la última hora, y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo, y todos ustedes lo saben. No les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. En cuanto a ustedes, que permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Les he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes, y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, y así como les ha enseñado, ustedes permanecen en Él, y ahora, hijos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Muy bien, vamos a orar.
Padre, esta mañana, Señor, te damos gracias por este privilegio de predicar tu palabra. Oramos para que seas tú el que nos guíe a toda verdad, que tú nos concedas, Señor, claridad, entendimiento para poder escuchar, pero también dame la gracia para poder exponer tu palabra con fidelidad. Oramos para que uses este mensaje para hablar a nuestras vidas, para que seamos preparados para un día estar contigo y que verdaderamente, Señor, seamos sabios para saber cómo vivir en estos tiempos y estar apercibidos sobre todo esto que ya estamos viviendo. Pedimos de tu gracia, Señor, para andar en la luz y oramos, Señor, para que tú obres entre nosotros. Gracias porque eres bueno siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El anticristo o los anticristos. El apóstol Juan, hermanos, está hablando a las iglesias de Asia Menor, a un grupo de creyentes que estaban experimentando una clase de persecución por los falsos maestros que estaban propagando pues sus doctrinas equivocadas. Precisamente Juan en esta carta está tratando con el problema de aquellos que negaban que Jesucristo había venido en carne, una especie de gnosticismo, ¿verdad?, o una corriente religiosa, el docetismo, en el cual ellos decían, ¿verdad?, que cuando Cristo estuvo en esta tierra, Él solamente fue una visión, una clase de aparición. Pero ya hemos estudiado y hemos visto a través de la palabra que esto es una herejía, ¿verdad? Entonces el apóstol Juan les advierte sobre esta clase de anticristos. Anticristo es aquel que todo aquel que se opone a Cristo. Puede ser una persona, puede ser un sistema religioso, ¿verdad? Puede ser un sistema filosófico, incluso un gobierno que se levanta contra Cristo. Entonces Juan aquí está exhibiendo a estos falsos maestros como anticristos. ¿Por qué? Porque se oponen a la verdad. Ellos negaban esta verdad de las Escrituras y nosotros hemos visto que si verdaderamente Cristo no vino como hombre, si Él solamente era una visión o aparición, como estas personas aseguraban, pues Él no pudo tampoco morir y entregar su vida, ¿verdad?, como ofrenda en rescate del pecador, ni mucho menos resucitar. Las visiones pues no tienen cuerpos materiales y en consecuencia no mueren. Pero si Cristo no resucitó, Pablo dice que entonces vana es nuestra esperanza, que somos los más dignos de conmiseración, pero esto no es así, esto no es lo que enseña la Escritura, ¿verdad? De esto no hablaron los apóstoles, quienes fueron testigos presenciales, que vivieron con Jesucristo y vieron su crucifixión y resurrección. Entonces el apóstol Juan les advierte y les dice, tengan cuidado, ¿verdad?, y combatan contra la mentira, contra la herejía. Dice el versículo 18, hijitos, es la última hora, y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. El apóstol Juan nos está asegurando que estamos en la última hora. Y cuando él les dijo estas palabras fue en el año 90 después de Cristo. Desde ahí hasta ahora han transcurrido más de 1900 años, casi 20 siglos, y en ese entonces ya era la última hora. ¿Qué significa la última hora? Pues es el tiempo, ¿verdad?, del fin de todas las cosas, el juicio final, la segunda venida de Cristo, ¿verdad?, donde todo esto será destruido. Si esto se escribió hace más de 19 siglos, casi 20 siglos, imagínense, ¿qué tan cerca estaremos de este momento el día de hoy? Pues prácticamente a un paso. Entonces Juan les está recalcando, porque lo menciona dos veces, es la última hora, es el último tiempo. Les está recalcando al mismo tiempo, ¿verdad?, que debemos concentrarnos en lo que verdaderamente es importante. En los pasajes pasados, anteriores,
el apóstol Juan nos exhortaba a que no amemos el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y también sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios es el que permanece para siempre. Entonces Él nos dice, concéntrense, enfóquense en vivir de tal manera, ¿verdad?, que estén esperando a su Señor, porque el día vendrá. El último tiempo es hoy. Pero también dice, hijitos, es la última hora. Y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Ya se les había enseñado, el mismo Jesús, ¿verdad?, predijo, profetizó que se levantaría el anticristo, que muchos anticristos andarían entre nosotros. Y ahora Juan dice, ustedes ya lo oyeron, pero yo les digo que ahora muchos anticristos han surgido. Y nos llama la atención, hermanos, que muchos cristianos en muchas congregaciones todavía están esperando el anticristo al final de los tiempos, ¿verdad? Ignorando que ya entre nosotros desde siempre, ¿verdad?, ha habido anticristos luchando contra la iglesia, ¿verdad?, y en este caso contra la verdad, para que las personas no crean el evangelio y se pierdan. Entonces no podemos ignorar esto. Y si nosotros tomamos conciencia, pues nos daremos cuenta de cómo obra Satanás a través de la mentira, incluso dentro de la iglesia, y esto nos va a ayudar no tan solo a madurar, sino a tomar manos a la obra, ¿verdad?, para no ser envueltos en esta clase de mentiras que vienen a la iglesia y que engañan a la humanidad. Dice el apóstol, pero vamos a ver unas citas. Entonces Juan se está refiriendo a los anticristos en estos versículos como aquellos que enseñan falsas doctrinas, aquellos que desvirtúan la verdad para engañar a las personas, son los que niegan a Jesucristo. Y, por ejemplo, a lo largo de la Biblia encontramos muchos ejemplos. Los anticristos apostatan, se vuelven atrás, negando la eficacia de la verdad. Y en consecuencia son un mal testimonio, ¿verdad?, para aquellos que están alrededor. Muchas veces traen desánimo a la verdadera iglesia de Jesucristo y también ellos son objeto, ¿verdad?, para engañar a muchos. Verdaderamente son siervos de Satanás. Entonces en la Biblia encontramos diferentes casos de esta clase de anticristos, aquellos que apostatan. Por ejemplo, en Hechos 20:29 dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, hablando a un grupo de creyentes. Él les dice, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes, que no perdonarán al rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos, hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ante esta realidad, hermanos, la ordenanza o el mandamiento para los creyentes es de que estemos alertas, apercibidos de lo que se está moviendo a nuestro alrededor. Ya desde el primer siglo, ¿verdad?, los creyentes batallaban con estas cosas y los líderes les exhortaban y les dice, vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán al rebaño. En la Biblia encontramos innumerables citas donde se refiere a la iglesia como el rebaño de las ovejas, donde Jesucristo es su pastor. Imagínense, dicen que lobos estarán en el mismo rebaño. ¿Cuándo ha visto usted que una oveja subsista entre los lobos? Es un milagro. Si esto llega a acontecer es debido solamente a la gracia y la protección de Dios. Pero eso no significa de ninguna manera que la oveja salga, ¿verdad?, inmune o sin daño ante la presencia de sus depredadores. Verdaderamente un lobo rapaz, ¿verdad?, un anticristo, un falso maestro, es un depredador que tiene como víctima principal las ovejas del Señor. Por lo tanto, la palabra nos dice, debemos estar alerta. Y verdaderamente, cuando somos engañados, ¿verdad?,
es debido a la simpleza con la cual nosotros vivimos la vida cristiana. Muchas veces no tomamos en serio nuestros deberes espirituales. ¿De qué estoy hablando? De nuestra responsabilidad de orar, ¿verdad? A diario. El Señor Jesús nos dijo, velad y orad para que no entréis en tentación, ¿verdad? Velad para que no demos lugar al diablo. Y también nuestro deber de escudriñar las Escrituras. La palabra de Dios nos enseña cómo el pueblo se desvió por falta de conocimiento. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Entonces, si queremos discernimiento, ¿verdad? Para identificar estos engaños que muchas veces de una manera muy sutil se predican incluso desde los púlpitos, pues nosotros debemos dedicar tiempo a estar con el Señor. Amén. Y verdaderamente, hermanos, que estamos en tiempos muy difíciles, donde esto es, vamos a decirlo así, la realidad predominante en la mayoría de las iglesias que se denominan cristianas, donde usted escucha desde el púlpito toda clase de enseñanzas, muchas de manera descarada, abiertamente contra la palabra de Dios, y otras de manera muy sutil que se enseñan en el nombre de Dios, pero que la gente no tiene discernimiento a todo lo que oye, responde con un amén. Verdaderamente es una tragedia, pero como dice el apóstol Juan más adelante, dice que nosotros conocemos la verdad, que nosotros tenemos la unción del Santo y que por lo tanto no podremos ser engañados. Pero ¿a quiénes se está refiriendo? A aquellos verdaderos creyentes que se comprometen, ¿verdad?, con el Señor, que lo buscan sin cesar, tanto en la palabra como en la oración. Y esto no es más que producto del Espíritu Santo trabajando en su interior. También encontramos otro ejemplo, Simón el mago. Recordemos, ¿verdad?, que Simón, pues la palabra se refiere a este hombre como un hechicero. Dice que era un especialista del engaño, alguien que manejaba las artes mágicas. Pues usted puede crearse una imagen de qué clase de persona era Simón. Probablemente un charlatán, ¿verdad? Un defraudador, un ratero, porque pues nosotros sabemos que las personas que se dedican a esto son charlatanes y rateros. En base a engaños, mentiras y trucos, pues sacan dinero de las personas que en su ignorancia acuden a ellos para recibir una respuesta a su situación, cuando la única respuesta la encontramos en Cristo. Entonces Simón el mago era una persona de este tipo, y dice que al escuchar el evangelio pareciera que él creyó, incluso se bautizó, pero y anduvo con los apóstoles, probablemente predicando el evangelio, pero más adelante Pablo nos dice que Simón apostató. Entonces, pues no todo lo que se ve, ¿verdad?, revela lo que hay en el interior del corazón. No todo lo que brilla es oro. No todo el que aparenta una apariencia de piedad verdaderamente es hijo de Dios. Y nos damos cuenta que es cuestión de tiempo que la verdad salga a la luz. Entonces no podemos guiarnos por la primera impresión ni por lo que vemos, ¿verdad? Debemos juzgar con un juicio santo, ¿verdad?, de la palabra de Dios, y siempre, ¿verdad?, pues esperar a que la verdad salga a la luz. Debemos tener discernimiento. Entonces este hombre se volvió atrás, ¿verdad?, y volvió a cumplir su misión. Pues negó a Cristo, y esto trajo con sí, pues arrastrando a muchos hacia la mentira. Otro ejemplo es Judas. Pues Judas estuvo con los apóstoles, conoció a Cristo, vivió con él, ¿verdad? Escuchó el evangelio, incluso salió a predicar, pero al final, pues la verdad salió a la luz y entregó a Jesucristo. Él no tenía verdadera fe, aunque aparentaba ser un seguidor de Jesucristo. Y también tenemos a Demas. ¿Se acuerdan de Demas? Demas,
pues se agregó a las filas de la iglesia, profesó tener fe en Jesús, anduvo con Pablo en algunos viajes, ¿verdad? En su misión, pero luego Pablo con tristeza dice que Demas lo abandonó amando más al mundo que al Señor. ¡Qué tragedia! Que algunos cambian a Jesucristo por los placeres y bienes materiales que este mundo les puede ofrecer, ignorando que son perecederos, que verdaderamente nada en esta vida puede satisfacer el corazón del hombre, sino solamente el Señor, y lo hacen para su propia perdición. Pero fíjense, a veces pudiéramos pensar, pobrecitos, no tuvieron fe, tanto que creían en el Señor. He escuchado gente que se refiere a esta clase de personas de esta manera. Ellos dicen, es que era cristiana, era cristiano, anduvo en la iglesia con los hermanos, hasta predicaba, pero no sé qué pasó, se volvió atrás y se fue. Pues la respuesta nos las da el apóstol Juan cuando dice que ellos en verdad nunca fueron creyentes, aparentaban ser creyentes, pero no habían nacido de nuevo, el Espíritu Santo no estaba en sus corazones. Ahí en Primera de Juan 18:19 dice, ellos salieron de nosotros. ¿De dónde salieron? De las filas de la iglesia, estaban sentados entre las bancas, disfrutaban de la comunión entre los hermanos, escuchaban el mensaje, salieron de nosotros, pero en realidad, ¿cómo dice? No eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Aquí está la verdad que descubre la realidad de estas personas que se vuelven atrás. Caminan por un tiempo aparentando, ¿verdad?, piedad, pero la verdad tarde que temprano sale a la luz y ellos se vuelven atrás negando la eficacia del evangelio. Salieron porque en realidad nunca fueron parte del pueblo de Dios y tiene que ser así para manifestarlos. A veces llegan personas a la reunión, ¿verdad?, a la iglesia, y notamos en ellos un interés, incluso ellos expresan tener un compromiso de ahora en adelante de buscar a Dios, de servirle, de permanecer, de vivir como Él manda. Pero al pasar el tiempo vemos que todo eso queda en el olvido y ellos se vuelven a la misma situación de donde un día ellos dicen que fueron sacados, de los pecados que ellos aseguran, de los cuales fueron libertados. Y al regresar atrás, pues simplemente nos muestran la falsedad. A veces fue solamente una emoción, un engaño, ¿verdad? Pues pudiera haber muchos intereses para que alguien se acercara a Dios. Vemos que hoy en día, ¿verdad?, pues muchas personas solamente quieren encontrar en Dios su propio bienestar, una ayuda para cumplir sus propios planes. Y esto para nada es el Evangelio de Cristo. Esto para nada es el llamado a ser discípulo, de tomar tu cruz, de negarte a ti mismo y seguir a Jesús. Verdaderamente esto es algo que a la mayoría de la gente no le gusta aceptar. Por eso es que no se acercan a la verdad, porque aman la mentira. La mentira no les incomoda porque se adapta perfectamente a su estilo de vida, a lo que ellos piensan, pero la verdad confronta y nos exhibe como lo que verdaderamente somos delante de Dios. Pecadores, ¿verdad?, enemigos de Dios, aborrecedores de lo bueno, hacedores de lo malo, y en consecuencia, ¿verdad?, pues esto no le gusta a las personas. ¿Por qué? La verdad no peca, pero incomoda, ¿verdad? Somos orgullosos por naturaleza. Pero cuando estas personas se vuelven atrás, a veces nosotros, verdaderos creyentes, nos desanimamos y nos entristecemos y decimos, pobres, ¿qué estará pasando? Incluso nos cuestionamos, ¿estaremos haciendo algo mal? ¿No vienen porque no les gusta la predicación? ¿Necesito ser menos claridoso? ¿O necesito ser más consecuente? ¿O necesito ser más simpático?
No, eso no es lo que la gente necesita. La gente necesita escuchar la verdad y nosotros necesitamos ser fieles al Señor, sea cual sea nuestra circunstancia. Amén. Y cuando se van, pues es triste, pero ni modo. Así tenía que suceder para que se revelara que en verdad nunca fueron de nosotros. Entonces nos damos cuenta que el ataque la mayor parte de las veces no viene de fuera, sino de adentro. Porque los lobos rapaces, los falsos maestros están entre nosotros. Por eso Juan nos dice que debemos estar alertas y debemos tener discernimiento para combatirlos. Dice ahora aquí en el versículo 20, pero ustedes tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben. Pablo se está refiriendo a los creyentes como personas no ignorantes, como aquellos que tienen conocimiento de lo que es verdadero, que son capaces de sacar a la luz las mentiras. ¿Por qué? Tenemos la unción del Santo. ¿Qué es la unción del Santo? Pues es la iluminación del Espíritu Santo, ¿verdad? Que mora en nuestros corazones, el cual nos muestra la verdad. No sé si ha pasado, pero en las iglesias hay creyentes que saben más y otros que saben menos, pero no hay ignorantes. Todos tienen, ¿verdad?, la gracia de Dios en sus vidas para aprender lo que Dios les va mostrando. Pero sin embargo a veces hemos escuchado predicaciones desde un púlpito y de pronto decimos nosotros, pues no me cuadra lo que está diciendo, como que lo que está diciendo no es lo que está en la palabra de Dios, ¿verdad? Pudiéramos decir que esa es una clase de gracia, la unción que el Espíritu de Dios nos da, la cual se confirma en su palabra, cuando nosotros debemos filtrar todo lo que oímos a través de la palabra de Dios, la cual es nuestra regla, nuestra guía, ¿verdad?, nuestra fuente de verdad, y a ello nos debemos apegar. No necesitamos nada más que no esté en la palabra de Dios. Entonces Juan dice, ustedes tienen la unción del Santo, ustedes no son ignorantes y ustedes pueden discernir la verdad, por eso deben estar alertas. Hermanos, no concibo, ¿verdad?, en mi mente la idea de un cristiano que no goce de estudiar la palabra de Dios. Esta es una contradicción para los verdaderos creyentes. La Biblia nos revela a Cristo, la palabra de Dios es el pan de vida para nuestra alma, ¿verdad? La Biblia pues nos muestra a Jesús el Salvador. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. La Biblia no pudiéramos, ¿verdad?, nosotros crecer sin la palabra de Dios. Entonces, pues no concibo la idea de que haya cristianos que no disfruten o gocen de estar en la palabra de Dios. Y pues bueno, sí hay sus excepciones, tal vez haya creyentes que no sepan leer, que sean ciegos, pero la pueden oír. Y esas personas generalmente desarrollan otros sentidos y habilidades, y he visto casos que aunque no saben leer, en su memoria almacenan la Biblia, pero no pueden vivir sin ella. ¿Por qué? Porque es lo que nos sostiene, es nuestra guía, ¿verdad? Es lo que nos muestra la manera de adorar a Dios y nos apercibe contra estas cosas que están entre nosotros. Por eso, pues, si no tenemos discernimiento es porque eso muestra que hemos sido descuidados. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Pero Juan dice en el versículo 21, no les he escrito porque ignoren la verdad. O sea, Juan da por sentado que no somos ignorantes de la verdad, porque se nos ha dado el mensaje de la palabra de Dios, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. En Dios no hay engaño, en Él todo es claro, en Él todo es verdadero, ¿verdad? Él es 100% justo, Él es toda sabiduría, y aunque el mundo lo quiera negar y se levante con filosofías y tratando de desacreditar con argumentos falsos, ¿verdad?, la palabra de Dios, Dios siempre es verdadero.
La palabra presenta a Cristo como el camino, la verdad y la vida. Entonces no podemos engañarnos, ¿verdad? Y no creamos aquellos que vienen, que son anticristos porque están negando a Cristo y a la verdad. Pues hoy se nos quiere imponer la ideología de género. Hoy se nos quiere hacer creer, ¿verdad?, que el género no es algo ni biológico, ni mucho menos científico, sino que es una imposición cultural, que usted es hombre porque así nos ha hecho creer la familia, los doctores, la ciencia, que usted es mujer, no porque pues tenga los órganos femeninos, sino porque así lo ha impuesto la cultura, la ciencia, ¿verdad? La biología, pero quieren quitarle el peso a todo eso. Pero nosotros somos hombres y mujeres porque así lo ha establecido y determinado Dios. Y la ciencia y la biología lo respaldan. Pero ahora, ¿qué dicen? Tú puedes ser lo que tú quieras ser. Si hoy eres mujer, pero mañana te percibes como hombre, entonces serás hombre. Y debemos tratarte como tal. Pero si mañana en 3 días cambias de opinión y te percibes como un gato, pues entonces te tendremos que tratar como gato. Esta es la mentira, son anticristos. Y detrás de todo esto hay un plan diabólico, hermanos, de querer desvirtuar la verdad, de implantar la mentira, de engañar a muchos, ¿verdad?, de negar la eficacia del evangelio, y pues se habla de controlar la población, ¿verdad?, de manipularla, y pues al implantar la ideología de género, el matrimonio será destruido, la familia será fracturada y pues de esta manera pues ya no procrearán. Cuando fue un mandamiento también que el Señor estableció de que nos uniéramos un hombre y una mujer, formáramos una familia y nos multiplicásemos. Pero nosotros tenemos la unción del Santo. Y Juan está dando por sentado que no somos ignorantes y que no nos debemos engañar. Más bien debemos estar alertas, preparándonos. Primera de Timoteo 4:1 dice: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos, que tienen cauterizada la conciencia. Esos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos, que Dios los ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Desde el primer siglo, ¿verdad?, el Espíritu de Dios estaba revelando que en estos tiempos, que muchos aquellos que algún tiempo caminaron en la verdad se volverían atrás, porque habían prestado atención a espíritus engañadores y a enseñanzas de demonios, que eran proclamadas por hipócritas mediante la hipocresía de mentirosos. Hipócrita indica falsedad, aparentan una cosa, pero en verdad sus intenciones son otras. Falsos maestros, ¿verdad? Lobos rapaces. Y dice que tienen cauterizada la conciencia, han perdido toda sensibilidad hacia la verdad, que llegan a tal punto que su engaño, se afirman en su engaño y lo creen como la verdad o la realidad. Y de esta manera lo enseñan con tanta convicción, con tanta seguridad. Por eso dice que engañará a los simples. Pero ahorita vamos a ver que Jesús también decía que si fuese posible aún a los escogidos. Pero esto no es posible porque tenemos la unción del Santo, el Espíritu de verdad, el cual nos va a guiar. Pues hay un señor, ¿verdad?, que ustedes conocen, que dice que 3 veces ha visto a Cristo. Y a veces me lo dice con tanta seguridad que a mí hasta me hace pues dudar, casi me persuade, como dijo el rey Agripa ante Pablo, casi me persuades a ser cristiano. Pues esta persona con la seguridad y la convicción, ¿verdad?, con la cual él dice estas cosas, que ha visto a Cristo 3 veces, que él ya está listo, que si se va está bien, porque que ya no espera a Jesucristo para verlo, porque él ya lo vio 3 veces, pero verdaderamente su vida, su testimonio, sus actos, sus palabras, pues niegan esto que él asegura, ¿verdad? No hay en él pues un fundamento
una evidencia de que verdaderamente lo que afirma es la verdad, pero está tan cauterizado y engañado, ¿verdad?, que él se cree su propia mentira y con esto engaña a muchos otros. Entonces el apóstol Pablo nos dice, no les crean. Entonces, hermanos, somos llamados a prestar atención a los tiempos que estamos viviendo. Somos también, ¿verdad?, llamados a prepararnos y a combatir. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Los anticristos ya están en el mundo y muchos más van a aparecer y van a traer persecución, dolor a la iglesia, pero jamás la podrán destruir. Sin embargo, es nuestro deber permanecer firmes y alertas para que cuando esto se manifieste, nosotros podamos estar preparados, apercibidos y continuar adelante con la tarea, ¿verdad?, de proclamar el evangelio. En el versículo 21, perdón. Era primera de Timoteo 4:1. Entonces ahora el apóstol Juan nos exhorta a que permanezcamos en Cristo, en la verdad, el cual es nuestra única esperanza y seguridad para poder vivir estos tiempos. Ahí en el versículo 20, ya leíamos que Juan decía, ustedes tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben. 21. No les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces, todo lo que se predique desde el púlpito, nosotros debemos filtrarlo a la luz de la palabra de Dios y de esta manera aceptar solamente lo que está aquí y rechazar todo lo demás. El 22. ¿Quién es el anticristo, hermanos? Ya decíamos que el espíritu del anticristo se manifiesta tanto en personas, en gobiernos o reinos, filosofías, etcétera, ¿verdad?, que niegan a Cristo y que van en contra de Cristo y de su palabra. El anticristo es el mentiroso. Versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Al que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Entonces, ¿verdad?, el anticristo es el mentiroso, aquel que niega a Cristo y se opone a Cristo y a la verdad. Un ejemplo práctico. Las religiones que niegan a Cristo, testigos de Jehová, ellos aceptan de que Cristo es el Hijo de Dios, sin embargo niegan que Él sea Dios. Tampoco ellos aceptan que Cristo sea el Salvador. Por lo tanto, están negando a Cristo y tampoco tienen al Padre, aunque se digan testigos de Jehová. Ni siquiera saben, ¿verdad?, de lo que están hablando, de lo que están creyendo. Porque aquí claramente dice, el que niega al Hijo, niega al Padre. Y en consecuencia no tiene a ninguno de los dos. Entonces, todo aquel que se opone a Cristo es un anticristo. Ya en la época de la Reforma, ¿verdad?, los reformadores pensaban que el Papa era el anticristo, la Iglesia Católica, ¿verdad? Y ellos, aunque dicen que sí, Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad?, por ejemplo, ellos aseguran, ellos niegan su poder, la eficacia de su obra en la cruz del Calvario. Incluso vamos a decir que la limitan, porque dicen que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Cuando adoran santos, ¿verdad?, y ellos mismos aseguran que María juntamente con Cristo son trabajan juntos para la salvación, pues, de los miembros de su culto. De esta manera ellos niegan a Cristo, su poder, su ministerio, ¿verdad? Y por lo tanto son anticristos. Y otra evidencia de que esto es cierto es cuando, por ejemplo, en la Santa Inquisición, ellos en nombre de Dios persiguieron a todos los fieles creyentes, ¿verdad?, y también a los judíos, acusándolos de herejes, por cuanto ellos no querían someterse a la autoridad de la Iglesia de Roma, y por decidir permanecer fieles a la verdad y al Señor, los mataron con toda clase de cosas que idearon para infligirles dolor, torturarlos y sacarlos de esta vida.
entonces son anticristos, se oponen a Cristo, a la iglesia, y por lo tanto son enemigos. Y Juan nos dice, estén alertas, con ellos ni siquiera se junten, ¿verdad? Por cuanto niegan la eficacia del evangelio. Entonces, el anticristo es el mentiroso. Son hijos de Satanás, el cual es mentiroso. Su ministerio, ¿cuál es? Engañar, matar y destruir. Él es el padre de la mentira. Y cuando dice padre, esto significa que tiene hijos. Y todos aquellos que viven bajo el poder del maligno, pues son hijos de su padre, el diablo. Dice el 23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. En cuanto a ustedes, que permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Pues aquí Juan nos está dando, ¿verdad?, la salida de cómo podemos, la respuesta, perdón, a cómo podemos estar alertas. La única manera de salir triunfantes de esta situación, ¿cuál es? Dice que permanezcamos en lo que hemos oído desde el principio. El apóstol Juan en el capítulo 1 empieza esta carta asegurando que él está escribiendo lo que ha oído y ha visto, ¿verdad?, en su propia persona como testigo de Jesucristo. Entonces, ¿qué es eso que se nos ha enseñado desde el principio? Pues no es más que el mensaje de Jesucristo, aquello que el Espíritu Santo nos dio a través de los apóstoles, que hoy tenemos en este libro, que es la Biblia. Si permanecemos en lo que aquí se nos ha mostrado y enseñado, no tropezaremos y estaremos dando testimonio o estaremos revelando que verdaderamente estamos en Dios y también en Cristo. Pero si nos apartamos de este libro, de lo que está aquí escrito, pues inevitablemente, ¿verdad?, seremos arrastrados por estos falsos maestros y también daremos testimonio de que nunca fuimos parte del verdadero pueblo del Señor. Entonces, velad y orad, ¿verdad?, para permanecer firmes cuando el día malo aparezca. Y ya estamos en el día malo, no necesitamos mirar hacia el futuro y esperar algo peor. Sí, probablemente vengan cosas más terribles, pero hoy en día ya batallamos con los anticristos que han surgido. Por lo tanto, es tiempo para mantenerse firme en el Señor. Ya vamos a terminar. Y dice el 26, versículo 26, les he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañarlos. El diablo no descansa, hermanos, por lo tanto nosotros tampoco nunca debemos descuidarnos. De manera muy sutil, ¿verdad?, él se aparece con apariencia de piedad con la intención de apartarnos del camino del Señor. Pero les decía, estos anticristos son pues un juicio de Dios para la humanidad y son seres perdidos destinados para esta labor. La palabra nos asegura que el que comenzó en nosotros la buena obra la llevará a feliz término en el día de Jesucristo. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Dice que nada en el cielo ni debajo de la tierra puede apartarnos del amor de Dios. Un anticristo no tiene poder para perder para siempre a aquellos que han sido elegidos para salvación. Jesucristo mismo dijo que todos aquellos que el Padre le dio, Él está comprometido en preservarlos y en darles la vida eterna. Y Cristo no puede fallar, Él es Dios. Su sacrificio es efectivo, ¿verdad?, para preservar para siempre a todos aquellos por los cuales ha muerto. Entonces no tengamos miedo, pero eso no significa que podamos relajarnos, sino que es nuestro deber prepararnos y estar alerta para combatir contra las mentiras que se infiltran en la iglesia. Porque la mentira trae a la iglesia, trae dolor, trae división, ¿verdad?, pues desvía a las personas de la verdad, causa muchos problemas, contamina el cuerpo de Cristo, engaña a los simples. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad permanecer alertas. Versículo 27. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Así
pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, y así como les ha enseñado, ustedes permanecen en él. Juan está dando por sentado que nosotros tenemos la verdad, tenemos al Espíritu Santo y en consecuencia vamos a permanecer en él. Entonces esto nos invita a ser más responsables, ¿verdad?, con nuestros deberes y seguir adelante en nuestra profesión de fe. Cuando dice que no tiene necesidad de que nadie les enseñe, no está diciendo que no necesitemos maestros ni pastores en la iglesia. Si esto fuera así, pues Pablo no hubiera dicho en Timoteo o en Tito, ¿verdad?, no hubiera encargado que se nombraran ancianos, que estuvieran a cargo de la iglesia. Tampoco en el libro de los Hechos hubieran mandado personas a predicar a otras ciudades. No, estos son ministerios que Dios ha dado, ¿verdad?, y que son necesarios para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Sin embargo, todos nosotros tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, ¿verdad?, y podemos aprender para discernir lo que se nos está enseñando. A eso se refiere. Versículo 28. Y ahora, hijos, permanezcan en él, para que cuando se manifieste, cuando venga Cristo, ¿verdad?, tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados en su venida. Amén. Dice que no nos apartemos de él, que permanezcamos firmes. Fuera de Cristo no hay salvación, Él es nuestra única esperanza. Y si nosotros confiamos en Él, hermanos, no debemos temer al día del juicio final. Cristo ha perdonado nuestros pecados, ¿verdad? Ha pagado por cada uno de ellos. Ahora somos hijos de Dios y podemos tener confianza y paz de que en el día del juicio saldremos librados. ¿Por qué? Porque alguien más ha pagado nuestra deuda por nuestro pecado y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si permanecemos en Él, no seremos avergonzados en su venida. Y 29 dice, si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Ya Juan nos decía que si decimos que conocemos a Dios, en consecuencia, ¿cómo lo revelamos? Guardando sus mandamientos. Entonces, si esperamos a Cristo, pues debemos vivir como si así fuera. Nuestra vida debe revelar que estamos esperando a Cristo. ¿Y cómo hacemos esto? No viviendo de una manera descuidada ni en pecado, sino más bien preparándonos, ¿verdad? Que si Él es justo, pues debemos ser justos, santificándonos, limpiándonos, para que cuando Él llegue, pues nosotros estemos vestidos, ¿verdad?, para las bodas del Cordero. Como dice ahí también primera de Juan 3:3, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. El que dice que conoce a Cristo, debe andar como Él anduvo. Entonces, hermanos, pues no debemos dar vuelta atrás ni desanimarnos, sino que somos llamados a perseverar y a tener los ojos bien abiertos contra estos enemigos que ya están en nosotros, los cuales muchos surgen desde adentro de la iglesia. Y mire cómo esto es verdad, y con esto termino. Hoy en día, ¿verdad?, desde los mismos púlpitos se están predicando las mentiras como si fueran verdad y a muchos están engañando. Por ejemplo, la iglesia luterana, que pudiéramos decir es orgullosa de su legado de la reforma de Martín Lutero, pues de ahí viene su nombre, luteranos de Martín Lutero, que algún día pues ellos profesaron caminar en la verdad y en Cristo, pero que hoy han apostatado de manera radical, adaptando su enseñanza y su pensamiento a lo que les dicta el mundo, que a lo que ellos mismos han encontrado en las Escrituras. ¿De qué estoy hablando? De la ideología de género. Ahora ellos dicen ser una iglesia inclusiva, incluso promueven, ¿verdad?, los puntos de la ideología de género a tal grado que ya están ordenando pastores homosexuales, pastoras lesbianas, cuando eso es completamente antibíblico. Han dejado de ser iglesias para convertirse en sinagogas de Satanás. Pero yo me pregunto de los miembros de esas iglesias, pues los que tienen discernimiento han de haber salido corriendo,
pero los simples, los que simplemente tenían una profesión nominal de fe, pero no una regeneración, pues esos son los que permanecen ahí, ¿verdad? Dios nos libre de estos casos, de estos predicadores, de estas corrientes, ¿verdad? En la iglesia, y que Dios tenga misericordia y nos ayude a ser amantes de la verdad y a nunca condescender con la mentira. Para terminar, conclusión, estos pasajes nos enseñan que el mal siempre ha estado desde el principio, que no debemos obviarlo, sino que debemos permanecer alertas, que debemos contender por la verdad, detectando las falsas enseñanzas y a su debido tiempo exhibiéndolas, y que la única manera de mantenerse a salvo de este engaño, ¿verdad?, de estos anticristos, es permaneciendo en el Señor, permaneciendo en la verdad. Y en esto, hermanos, es una lucha, es una batalla, y no hay término neutro. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. No es que, voy a la iglesia y acepto la verdad, pero luego estoy en mi trabajo, en mi casa, y llegan las mentiras y las acepto también como la verdad para no tener conflicto. Y muchas veces hasta colaboro con la mentira. Esto no debe ser así, ¿verdad? El que no es conmigo, contra mí es. Jesús dijo que todo aquel que le negase en esta vida, en aquel día, ¿verdad?, que el Padre le va a rechazar a él. Mateo 16:18 dice, y termino con estos pasajes. Yo también te digo, dice Jesús a Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La verdadera iglesia del Señor, hermanos, nunca va a perecer, aunque sea acechada y golpeada por estos anticristos, va a permanecer de pie, porque Jesucristo mismo es el que la sostiene. Dice que las puertas del Hades, esto presenta a una iglesia casi en las puertas del infierno, casi, por así decirlo, aproximándose a los tormentos del infierno. Esto muestra mucha aflicción, persecución, ¿verdad?, dolor en esta vida, pero dice que esta prevalecerá hasta el fin. Entonces no debemos tener miedo. Estos anticristos que hoy quieren intimidarnos son enemigos ya juzgados, y su final, la palabra asegura que es el infierno. Como lo dice Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también estaban la bestia y el falso profeta, y dice que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Son seres enemigos ya juzgados, su juicio, su final es inminente, pero mientras tanto nosotros debemos combatir y también perseverar, y el que persevere hasta el final, ese será salvo. Vamos a orar. Padre, esta mañana te damos gracias por tu palabra, gracias porque eres fiel, bueno y verdadero. Pedimos que tú la guardes en nuestros corazones, que nos ayudes, Señor, a prepararnos para estos tiempos que estamos viviendo. Muéstranos la manera en cómo debemos vivir. Ayúdanos, Señor, a discernir la mentira que hoy en día predomina, y no permitas que seamos arrastrados por ella. Ayúdanos a permanecer en la verdad. Ayúdanos, Señor, a amar a Cristo, a seguirlo con todo nuestro corazón, que no nos dejemos llevar por la corriente, sino que seamos siempre fieles a ti. Pido de tu bendición para cada uno de nosotros que estamos aquí en esta mañana, y oramos, Señor, para que tú nos ayudes a permanecer. Pedimos, Señor, tu bendición sobre aquellos que no pudieron venir. Tú conoces los motivos, Señor, pero les ponemos en tus manos. Abre sus ojos, Señor, muéstrale su necesidad de Cristo y cumple tu voluntad en todos ellos. Pedimos por tu iglesia en el mundo entero, pedimos que les bendigas, que les ayudes a seguir adelante, Señor, y que traigas valor y confianza a tu pueblo, al saber, Señor, que aunque estemos en las puertas del infierno, tú nunca nos vas a abandonar. Oramos, Señor, para agradecer todo lo bueno que has sido con nosotros, y nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la